El déficit de atención con hiperactividad es uno de los trastornos más diagnosticados en la actualidad y, sin embargo, es uno de los trastornos menos comprendidos incluso por los profesionales. Si quieres comprender más sobre esta condición, cuáles son sus diferencias cerebrales y cuál es su tratamiento, entonces sigue escuchando. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al tercer episodio de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado aquí en Neuropsicología RD para que los psicólogos y maestros siempre tengan las mejores estrategias disponibles. Mi nombre es David Vázquez y hoy nos vamos con un tema súper importante, el déficit de atención con hiperactividad, también conocido como TDAH. Digo que es un tema importante porque el TDAH es uno de los trastornos más comunes y es el trastorno que más quejas trae en el ámbito educativo. Porque bueno, imagínate, un estudiante que se mueve mucho es un estudiante que le va a molestar a la mayoría de los profesores. Pero antes de empezar, quiero aclarar qué veremos y qué no veremos, porque el TDAH es un tema súper amplio. Por ejemplo, actualmente hay muchos debates sobre si el TDAH debería considerarse un trastorno o si debería considerarse una forma adicional de diversidad humana. Pero este tema no lo trataremos aquí hoy. Hoy nos vamos a enfocar solamente en tres cosas primordiales. Primero, veremos qué es realmente el TDAH. Segundo, cuáles diferencias cerebrales se han encontrado. Y tercero, cuál es su tratamiento. Así que empecemos. Lo primero es que el déficit de atención es justamente un déficit en la atención, es decir, un déficit en esa capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo relevante olvidándonos de los estímulos irrelevantes. Eso suena simple, pero lo que la mayoría de la gente no entiende es lo que está de fondo, porque hay personas que dicen no, ese niño no tiene déficit de atención porque él puede durar horas, horas y horas viendo televisión o jugando en la computadora. Si él tuviera déficit de atención, él no pudiera durar tanto tiempo concentrado. Y ahí es donde yo digo, bueno, en ese caso puede ser que la atención sostenida esté bien, porque la atención sostenida es esa capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo durante un tiempo determinado. Pero eso no quiere decir que el niño no tenga otro problema de atención, como sería un problema en la atención selectiva, que es esa capacidad de poder elegir el estímulo realmente importante en una situación determinada. Para que lo entiendas bien, te voy a poner un ejemplo. Ese niño que dura horas y horas frente al televisor puede que siempre elija los estímulos menos importantes en diversas situaciones. Digamos, si está en medio de una clase, presta atención a conversar con los compañeros o a dibujar, en vez de prestar atención al maestro, que sería el estímulo realmente importante. Obviamente, aquí tenemos el aspecto de que si el profesor tiene las habilidades que le permiten captar la atención y todas esas cosas, pero si te fijas bien, lo interesante es ver que cuando hablamos de atención, no estamos hablando de un solo proceso, sino que existen diferentes tipos de atención. Y es importante saber cuál tipo de atención está afectado, porque cada tipo de deficiencia atencional tendrá una intervención totalmente diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conocer ahora los diferentes tipos de atención para que tú no tengas ninguna duda sobre los diferentes tipos de atención que existen. De acuerdo con Solver y Mater, existen 6 tipos de atención. Como este programa tiene una corta duración, vamos a enfocarnos solamente en los 4 tipos de atención que más se ven afectados hoy día, que son la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. El primer tipo de atención ya lo mencioné, que sería la atención sostenida, esa capacidad de enfocarnos en un estímulo cualquiera que sea por un tiempo determinado. Obviamente, la atención sostenida, que también se conoce como concentración, depende mucho de la edad de la persona.
Hay una fórmula generalizada que nos permite ver qué es lo esperable a cada edad. Según esa fórmula, por cada año de vida, un niño debe concentrarse entre 3 a 5 minutos. Por ejemplo, un niño que tiene entre 1 y 2 años puede enfocarse entre 3 a 5 minutos. Un niño que tiene entre 2 y 3 años debe poder enfocarse entre 6 y 12 minutos. Y las personas que tienen de 14 años en adelante deben poder enfocarse entre 45 y 70 minutos. Cuando una persona no logra concentrarse durante el tiempo que le corresponde a su edad, decimos entonces que tiene un déficit en la atención sostenida. Y es ahí donde se produce aquello que se conoce como tendencia a la distracción. Es decir, que la persona no puede durar el suficiente tiempo enfocado en el mismo estímulo y se distrae. El otro tipo de atención es lo que se conoce como atención selectiva, que como dije al principio es la capacidad de poder seleccionar el estímulo relevante de entre todos los estímulos disponibles y enfocarnos en él. Por ejemplo, cuando yo quiero ver una serie como Scandal, que de hecho Scandal me tiene viciado últimamente, quiere decir que Scandal es mi estímulo relevante. Y aunque en mi casa hay muchísimos otros estímulos como el sonido de la nevera, el aire acondicionado, los vecinos y todo eso, mi atención selectiva se va a enfocar en Scandal porque ese es mi estímulo relevante. De acuerdo con Margaret Sembrut, las alteraciones de la atención selectiva se deben a un déficit en los filtros de la información del cerebro. En el cerebro normal, estos filtros hacen que solamente una pequeña parte de la información sea procesada, pero en el TDAH los filtros dejan pasar más información de la que deberían. Y por eso el cerebro se le dificulta elegir la información más importante, porque está procesando más información de la cuenta. El siguiente tipo de atención es lo que se conoce como atención alternante, que se refiere a nuestra capacidad de poder cambiar fluidamente el foco atencional de una tarea a otra. Por ejemplo, es gracias a la atención alternante que nosotros podemos pasar de estar viendo televisión a coger el teléfono, y de hablar por teléfono podemos pasar a abrir la puerta porque escuchamos el timbre. Ese cambio fluido de tareas se logra gracias a la atención alternante. Cuando la atención alternante está afectada, las personas tienen dificultades para pasar de una tarea a otra. Así, por ejemplo, hay personas que por estar viendo televisión se les quema la comida, o por estar hablando por teléfono olvidan que dejaron a alguien esperando en la sala, y así sucesivamente. Ya por último, tenemos la atención dividida, que es esa capacidad de enfocarnos en 2 o más estímulos al mismo tiempo. Algunas personas confunden lo que es la atención alternante de lo que es la atención dividida, pero aquí está la diferencia. Mientras que en la atención alternante pasamos de una tarea a otra, en la atención dividida podemos prestar atención a 2 o más cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, fregar y hablar por teléfono al mismo tiempo. A algunos maestros les pasa que ven a un niño totalmente distraído, digamos, porque está dibujando, pero cuando le preguntan, oye, ¿de qué yo estoy hablando?, el niño responde perfectamente, porque gracias a la atención sostenida, él pudo prestar atención a los 2 estímulos simultáneamente. Cuando una persona tiene dificultades en la atención dividida, la persona no podrá manejar bien varias situaciones simultáneas y deberá trabajar una cosa a la vez. Bueno, después de tanta información sobre los tipos de atención, ¿cuál es el punto aquí? Mira, ya tú conoces 4 tipos de atención y todavía faltan más, pero que no vamos a ver aquí. Pero lo que sucede es en la mayoría de los casos que cuando nos dicen que una persona tiene déficit de atención, nunca nos dicen cuál es el tipo de atención que está afectado. Es muy raro escuchar decir, fulanito tiene déficit de atención en la atención selectiva o fulanito tiene un déficit en la atención alternante. Eso es muy raro que lo escuchemos. Y sin embargo, esa es la información más importante de todas, porque esa es la información que nos va a decir cómo vamos a intervenir. Que de hecho, por eso es que la mayoría de los programas de estimulación no son efectivos, porque utilizan ejercicios generales de estimulación de la atención, sin enfocarse en el déficit específico de la persona. Así que la próxima vez que alguien te diga, bueno, tal niño, tal estudiante o tal persona tiene un déficit de atención, yo creo que tú le hagas la pregunta y digas, ¿qué tipo
de atención exactamente está en déficit. Porque eso es lo que te va a permitir a ti realmente investigar qué es lo que tiene una persona. Bueno, pero el TDAH no se queda ahí, porque hay dos características más que no he mencionado, que son la impulsividad y la hiperactividad. La impulsividad, en palabras simples, es actuar sin pensar. Es algo así como que primero hago la acción y después pienso sobre la acción, cuando en verdad debería de ser diferente, o sea, debería de ser al revés, ¿cierto? Primero reflexionar sobre la acción y después hacerla. Bueno, la impulsividad sigue el lema, dispara y después pregunta. Y lo que se ha encontrado es que la amígdala cerebral, una estructura subcortical del cerebro, es diferente en las personas que tienen TDAH. Verás, la amígdala es una estructura cerebral relacionada con la regulación emocional, y al ser diferente en las personas con TDAH, esto podría justificar el porqué de las conductas impulsivas de estas personas. De ahí que no podemos pensar que el niño o la persona que tiene TDAH es por un problema de crianza, porque ya estamos viendo cómo ese cerebro está siendo diferente. Y ya por último tenemos lo que es la hiperactividad, que en palabras sencillas es un exceso de actividad motora. Así, por ejemplo, hay niños que se están moviendo mucho y uno les pide que se sienten. Pero cuando se sientan, ellos comienzan a mover las piernas o a tocar la mesa con los dedos y cosas así. Eso es lo que se conoce como exceso de actividad motora o hiperactividad. Toma en cuenta que el déficit de atención se puede dar tanto con hiperactividad como sin hiperactividad. Es decir, puede ser que una persona tenga el déficit de atención pero no se mueva excesivamente, mientras que otra tiene el déficit de atención y además tiene ese exceso de actividad motora. Muy bien, hasta ahora hemos visto qué es el TDAH. Hablamos sobre las diferentes deficiencias atencionales, lo importante de saber cuál es el déficit atencional exacto. Vimos cómo el cerebro de las personas con TDAH es diferente en relación a los filtros de la información y la amígdala cerebral, y cómo estas diferencias pueden explicar lo de la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Súper bien. Ahora veamos rápidamente una pregunta. De hecho, creo que la pregunta más importante del episodio de hoy. ¿Cómo se interviene en el TDAH? Obviamente, aquí no te puedo dar un entrenamiento sobre cómo intervenir, sino que de manera general te voy a decir las cosas que normalmente se hacen en estos casos. Para los problemas atencionales tenemos lo que son los programas de estimulación de la atención. Estos programas son ejercicios que hay que hacer con regularidad y cuyo objetivo es potenciar los procesos atencionales. Obviamente, como he venido diciendo, es importante que los programas partan de una buena evaluación de los procesos atencionales, porque si no identificamos correctamente el déficit, la estimulación se estará haciendo de manera equivocada. Sería como dar palos a ciegas. Bueno, a partir de esa evaluación y de la correcta identificación del déficit, partimos de ahí para trabajar ya sea la atención sostenida, aumentando el tiempo que puede durar la persona enfocándose en un estímulo, la atención selectiva para que aprenda a seleccionar el estímulo realmente importante y así sucesivamente. Para la impulsividad y la hiperactividad se utiliza lo que se llama el entrenamiento en autoinstrucciones. Y la idea con este entrenamiento es que la persona pueda o aprenda a pensar antes de actuar. Es decir, que cada conducta que vaya a realizar sea una conducta premeditada, pensada de antemano. Estos entrenamientos en autoinstrucciones están relacionados con lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones que se dan en el lóbulo frontal del cerebro y que se encargan de regular y gestionar nuestras conductas. Si ese es un tema que te interesa, de verdad te invito a profundizar más en él porque es un tema súper apasionante. Y claro está, tenemos la intervención farmacológica, que es un tema de debate. Hay psiquiatras que están a favor y hay psiquiatras que están en contra. Pero lo importante es ver cómo el déficit de atención se crea en el ambiente, especialmente las expectativas que se tienen sobre la persona. Siglos atrás, una persona que se moviera mucho, que no prestara tanto atención, no era vista como un problema, porque la persona era libre de correr, caminar, jugar, etc. Pero hoy, como estamos en un sistema educativo obligatorio,
donde todos deben aprender sentados y comportarse, el que se mueve de más es un problema. Y hasta hemos llegado al punto de medicar porque este comportamiento no cumple con las expectativas sociales. Bueno, tremendo trayecto el de hoy. Espero que con este episodio tengas una perspectiva más amplia sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y sobre todo espero que sientas la motivación de aprender y profundizar más en este tema. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy. Me siento muy feliz de poder compartir todas estas ideas y espero tenerte aquí nuevamente la semana que viene. Así que, hasta la próxima.